cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido hecho por medio de Él y para Él. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. La creación es el reflejo de su belleza. Pero el hombre, con el pecado, interrumpió el plan de Dios para sí. Hemos tomado malas decisiones, y al mundo entró destrucción, odio, enfermedad, guerra, entró la muerte. Aún así, Dios con su tierno corazón tuvo la solución para que su plan de salvación se cumpliera. Encontró la manera de volver a la vida lo que estaba muerto y buscó la forma de acercarnos a Él. Pensó en su Hijo. Y aunque existía en forma de Dios, Él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Su corazón comenzó a formarse, y dentro del vientre de una mujer, el diseño de salvación empezó a gestarse. Con un código único en su ADN, su palpitar trascendió a la historia, que trajo vida al mundo, y su nombre es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga para siempre vida. Buenos días para todos. Qué bendición nuevamente el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me es de mucha alegría el poder compartir cada momento la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Les bendigo en esta preciosa mañana. Es una mañana preciosa, fabulosa. La verdad, es una mañana que ha amanecido, en la cual creo y estoy convencido, en la cual la gracia y el favor de Dios está en este día tremendamente. Así que prepárate, porque se vienen para este día cosas preciosas para tu casa, se vienen cosas preciosas para tu familia, y yo quiero que en esta hora podamos elevar esa oración al Padre, para que podamos tener esa bendición en esta mañana. Pero antes de eso, yo quiero pedirte el favor que siempre te he pedido, y es que compartas la palabra. Vaya al botón de compartir, por favor. Yo quiero que hoy se tome la valentía de compartir la palabra como lo haces todas las noches, y puedas bendecir a más familias más. Voy a saludar aquí rápidamente a los que ya se están conectando. Bendigo a Luis Eduardo Taboada Delgado. Te bendigo, mi estimado. Mario Tuirán desde Medellín. Yadid Pereira. Aquí está María Ángela Daniels desde Estados Unidos. Te bendigo, María Ángela. Cristian de Jesús Flores. Vanessa Rieta desde aquí, desde Montería. Margot Doria desde San Pelayo, Córdoba. Aquí está Ana Isabel Rodríguez desde Brasil. Desde Brasil nos está escuchando. Creo que estás con Edwin, estás con tus hijos, y es de mucha bendición. Joan Vázquez desde Montería. Yadid Pereira desde Popayán, Cauca. Nadid Martínez. Milagro Angélica Hoyo Silva desde Argentina, si no estoy mal. Milagro. Aquí está también Yamile Cogollo desde Montería.
Y bueno, los que se van anexando, mi hermana Farina Fierro, bueno, y los que ya se están conectando, que no los logro ver a todos, pero quiero saludarte, bendecirte y rogar al Señor que cada día sea Él derramando su bendición sobre cada uno de nosotros. Anoche, yo sé que hay gente que está esperando testimonios de todo lo que Dios ha estado haciendo. Anoche fue una noche les digo la verdad, donde la gente luego de la transmisión me empezó a escribir: pastor, qué palabra, qué bendición, la manera como llegó esa palabra a mi vida fue puntual, a tiempo, y eso me corrobora que el Espíritu Santo está hablando de una manera directa a todas las familias que cada noche están recibiendo una palabra de parte del Espíritu Santo. Hemos estado recibiendo llamadas de gente que ha salido de la clínica, gente que le han dado de alta porque por la gracia y por la bendición de Dios los han visto con una recuperación, les han visto una mejor recuperación, han estado evolucionando satisfactoriamente, y eso ha sido gracias a las oraciones que cada día, cada noche estamos levantando por cada uno de sus familiares, sus amigos, sus vecinos, y la gloria sea para Dios, que cada día lo hace mayormente poderoso sobre cada uno de nosotros. Quiero en esta mañana orar y dar inicio a este tiempo, y que el Señor nos pueda hablar a lo más profundo de nuestro ser. Yo quiero que ahí donde estás en casa, quiero que te levantes. Si estás con tu familia, tómate de la mano con el que está a tu lado. Aunque estamos en iglesia en casa, yo quiero que hagamos este protocolo como si estuviésemos en la iglesia. Póngase de pie, tómese de la mano, porque estás en la iglesia virtual en casa. Te hemos llevado ahora a la iglesia a casa, y yo quiero que tomes hagas todo el protocolo posible, y quiero que te levantes y juntamente con tu familia podamos levantar oración al Señor. ¿Te parece si empezamos a orar? Padre, te bendigo, te doy muchas gracias por cada familia, por cada persona, por cada uno de mis hermanos que están, Señor, en casa reunidos, por cada familia que se está conectando en esta hora para recibir la palabra, para recibir lo que de parte del Espíritu Santo está preparado para nosotros. Señor, en esta hora ruego que traigas sanidad, que traigas medicina. Ruego, Señor, que empieces a traer ese bálsamo de bendición, esa presencia de tu Espíritu Santo, y empieces a favorecernos. Señor, ruego que te lleves toda tristeza, llévate toda congoja, llévate toda tribulación, toda enfermedad, todo aquello que ha estado queriendo dañar o oprimir el corazón de mis hermanos, y que en esta hora tu Espíritu Santo empieces a favorecernos poderosamente. Profetizo la palabra de paz, profetizo palabra, Señor, que está escrita, la palabra profética más segura, y es la palabra de Dios. Profetizo tiempos donde el Espíritu Santo se va a empezar a manifestar poderosamente a nuestro favor, para alentarnos, para bendecirnos y para ayudarnos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, gracias por hacer esta oración conmigo y por estar siempre presto. Te voy a repetir nuevamente lo que siempre he repetido todos los días, y es que compartas la palabra. Mira, si supieses el poder que tiene el compartir la palabra de Dios, si supieses el poder que tiene cada vez que hundes ese botón de compartir y lo compartes con tus contactos, sabrás que alguien va a ser ministrado y va a ser edificado con la palabra. Hubo una persona que me dijo: pastor, ¿por qué compartirla? Porque alguien detrás de la pantalla, después que la compartas, va a ser edificado, ministrado, y el Espíritu Santo va a seguir hablando a su corazón y a lo más profundo de su ser. Así que quiero que vayas ahora mismo. Hay alrededor de unas 30 personas conectadas. Quiero que de esas 30, por lo menos 20 valientes, o si todos los 30 valientes, que familias que están conectadas compartan la palabra y puedan edificar a más personas. Hoy he preparado un tema, una palabra, y ahí te va a aparecer el tema en la pantalla para los que les gusta
apuntar la predicación, aquellos que les gusta apuntar el mensaje, que dicen, pastor, yo quiero apuntar esa palabra que usted va a compartir, quiero que me edifique, quiero apuntarla también y luego estudiarla. Ahora la vas a poder estudiar, y he basado la palabra en el libro de Nehemías, pero yo quiero que apuntes el tema de la predicación, que te va a ayudar muchísimo y va a ser de mucha bendición para tu casa y para tu familia. Ahí te va a aparecer en pantalla, y quiero que por favor tomes por favor la palabra, la Biblia si la tienes cerca, y puedas empezar a leer la palabra juntamente conmigo. Que no te confunda la situación que vives. Ese es el tema de la predicación de hoy. Con su permiso, voy a tomar un poco de café para poder seguir con la transmisión. Muy bien. Sé que todos ahí en casa tienen su cafecito, tienen ahí su bebida, hasta algunos estarán hasta sentaditos frente al televisor con un poco de café. Y bueno, eso está bien. Que no te confunda la situación que vives. Ese es el tema de la predicación de hoy. Anoche estuve ministrando una palabra portentosa, una palabra que llegó al corazón de muchos. Y estuve hablando sobre la viuda, y comparte a lo que ayer hablé, que la situación que la viuda estaba viviendo, pues eso no fue confusión para ella poder manifestar su generosidad y su confianza en el Señor. Pero hoy el Señor habló a mi corazón una palabra, y la he basado en el libro de Nehemías capítulo 4. Que no te confunda la situación que vives. Nehemías capítulo 4, versículo 1. Y yo quiero que me sigas, te va a aparecer el verso en pantalla. Si no tienes la Biblia cerca, lo puedes leer en pantalla, pero si tienes una Biblia, sígueme por favor juntamente en la lectura. Nehemías 4:1 dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles? Mira la manera tan despectiva que está hablando este hombre que no tiene de nada el temor de Dios. Dice: ¿qué hacen? Se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montes del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías. Escúchame bien. Para los que me dicen: pastor, usted es apellido Tobías. No, yo no soy Tobías, yo soy Tobío. Así que no me confunda con los Tobías, porque los Tobías son mala clase, creo yo. Pero los Tobíos son personas muy llenas del Espíritu Santo, ¿sabes? Y dice la palabra: y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribaría. Ellos creían que esto lo estaban construyendo los reyes, pero no, esto no lo estaban construyendo los reyes, esto lo estaban construyendo los hijos de Dios. Para los que se han estado viendo esta serie de los reyes, Tobías y Sanballat pensaban que los que estaban edificando el muro, la muralla, pensaban que eran gente inexperta, gente que no era preparada. Pero ahora dice: y oyó Dios nuestro, oye, oh Dios nuestro, mira lo que dice, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Eso hace referencia a que todo aquel que escupe para arriba, del cielo le caerá lo que escupe. Y ahora dice el versículo 5: no cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dígale al que está a su lado, dígale: tienes que tener ánimo para seguir adelante. Hay algo que el Espíritu Santo te está hablando desde que he estado
ministrando la palabra todos estos tiempos, el Señor te ha estado diciendo: ten ánimo, ten confianza, ten valor, porque el Señor está hablando a tu corazón. Y yo quiero que por favor vayas conmigo ahora al verso 7. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Oh, qué rabia toman tus enemigos cuando Dios te levanta y te prospera. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habían entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volveríais, ellos caerán sobre nosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, mira lo que dice la escritura: y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, dice la palabra, esto se va a poner mejor, nos volvimos a levantar y volvimos a levantar el muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra mano tenían la espada. Esto ahora se va a convertir en algo poderoso, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno del otro. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará con nosotros. Sígueme que ya estoy finalizando. Verso 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Amén y amén. Yo leía esta palabra, y cuando el Señor me hacía leer esta palabra, había algo que me confrontaba en el espíritu. Y lo que el Señor me estaba confrontando era la manera como el pueblo de Dios pudo soportar la crisis, pudo soportar las circunstancias adversas. El Señor me lleva a comparar la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando empiezan a edificar las ruinas caídas, los muros caídos, y el Señor empieza a mostrar todo lo que tiene que ver con la fuerza y el ánimo que debe de tener una persona cuando está pasando momentos de dificultad. Por eso el tema de esta mañana yo lo dije: que no te confunda la crisis, que no te confunda la circunstancia que estás viviendo, que no te confunda lo
lo que estás atravesando hoy, porque vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el Señor te dice en esta mañana: voy a hacer que levantes la muralla, voy a hacer que te levantes con fuerza, pero tienes que levantar tus brazos y tener confianza. Alguien que levante sus manos ahí en casa y pueda decir: me levanto con la confianza del Espíritu Santo. Alguien tiene que confesar esta palabra, porque el Señor está diciendo que aún por encima de las circunstancias que vives, el Señor te va a hacer mantenerte firme ante las adversidades. Y voy a empezar a mostrarte todo lo que le tocó vivir a Nehemías, a Esdras, mi tocayo. Todo lo que le toca vivir a Nehemías, a Esdras, por todo lo que ellos estaban haciendo en la reconstrucción del muro. Nehemías era un hombre de visión. Primero que todo, usted tiene que entender que una persona que tiene el Espíritu Santo es una persona que tiene la visión de Dios clara para lo que ha de venir. Es una persona que ha entendido los tiempos, las ocasiones, las sazones de lo que Dios va a hacer. Un hombre de familia siempre tiene la visión clara a dónde Dios lo va a llevar, a dónde Dios lo va a establecer, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios anhela para tu casa y para tu familia. Por eso Nehemías, cuando empieza a edificar el muro, cuando Nehemías empieza a edificar la muralla, Nehemías empieza con ánimo, empieza con fuerza. ¿Te has dado cuenta que cuando empiezas un proyecto, cuando empiezas una empresa, cuando empiezas algo poderoso que Dios te ha dado, tú te levantas con ánimo, te vas a trabajar con ánimo, la empresa empieza a encaminarse con buen camino, parece que va con buena trayectoria? Pero cuando tú te estás levantando, también se levanta el enemigo. Y dice la Escritura que se levanta Sanbalat y Tobías. Se levantan para decir: déjenlos que edifiquen, que eso que ellos están edificando, si sube una zorra, si sube cualquier cosa, va a derrumbar esa muralla. Eso es lo que ha creído tus enemigos. Eso es lo que ha creído la gente que de pronto ha dudado de la promesa que Dios te ha dado. Hay gente que ha dicho: déjenlo a mirar a ver hasta dónde llega. Si sube una zorra, o si viene la primera tormenta, o viene la primera crisis, esa gente va a tener que desistir y va a tener que retroceder. Pero yo he venido a decir en esta mañana que los hijos de Dios no retrocedemos. Dígale al que está a su lado: los hijos de Dios no retrocedemos. Los hijos de Dios avanzamos. Los hijos de Dios tenemos la visión clara. Los hijos de Dios estamos con el corazón puesto en la visión que Dios te ha dado. Por eso Nehemías se levanta y empieza a orar al Señor. Clave, fundamental lo que te voy a decir. Cuando tus enemigos, la gente, la adversidad, el enemigo Satanás o tus enemigos de pronto que se levantan, usted tiene que entender que no puedes confrontarlos físicamente. Tendrás que confrontarlo con la palabra y con la intimidad de Dios. Hace días atrás te enseñé cómo Jesús venció la tentación, y la palabra te enseñó que Jesús vence la tentación, pero cuando lo confronta con la palabra. Por eso Nehemías, cuando se da cuenta que sus enemigos lo están queriendo venir a destruir, lo primero que hace Nehemías es ir a la presencia de Dios. ¿Qué has hecho cuando has visto la primera adversidad que se te ha presentado en el camino? Y voy a decir algunos lo que han hecho. Hay gente que se ha puesto a llorar cuando se han levantado circunstancias adversas en tu camino. Hay otros que se han puesto a renegar. Hay otros que se han puesto a maldecir. Hay otros que se han puesto a desistir de la visión que Dios te había dado. Pero ninguna persona que tiene al Espíritu Santo jamás desiste o jamás retrocede del llamado que Dios te ha dado. Cuando Dios te ha dado una visión, cuando Dios te ha dado una palabra, cuando Dios te ha dado un llamado especial, lo que el Señor te dijo que ibas a hacer, lo tendrás que cumplir, porque hay algo claro, hay algo en lo cual estás enfocado a hacer, y es en la visión del Espíritu Santo. Por eso hoy te digo de parte del Señor: no es tiempo de llorar, no es tiempo de lamentarte, no es tiempo de retroceder. Es tiempo de que recobres los ánimos, recobres la fuerza y te vuelvas nuevamente a extender al llamado que Dios te ha dado. Y mira lo que te voy a decir: la crisis
la pandemia que estamos viviendo hoy día ha afectado, creo que a un 80%, si no estoy equivocado, o si no estoy mal, de un 80 a un 90% de la población mundial. Voy a hablar de Colombia. A Colombia lo ha afectado tanto la pandemia que la gente de escasos recursos, la gente de clase baja, clase media y clase media alta han tenido que ser afectadas por la crisis. La única que no ha sido tan afectada ha sido la clase alta. Pero mira lo que te voy a decir. La clase alta es simplemente un 10 o un 15% de la población de Colombia. Entonces usted se da cuenta que hay gente que dice: pastor, pero es que perdí el trabajo. Pastor, perdí mi empresa. Pastor, me tocó cerrar mi empresa. Pastor, me despidieron del trabajo. Hay gente que ha dicho: pastor, me tocó cerrar el negocio que yo tenía. Hay gente que me ha dicho: pastor, me ha tocado ir desistiendo de los trabajadores que yo tenía. Me ha tocado ir desistiendo de la gente que yo tenía trabajando en mi casa. Pero cuando yo veo a Nehemías también reconstruye en tiempos de crisis. Y si te das cuenta, los únicos que estaban en contra de Nehemías, escúchame bien, los únicos que estaban en contra de Nehemías era Sanbalat, Tobías y los ricos que estaban con Sanbalat y Tobías. Era un círculo cerrado, un círculo pequeño, pero que tenían el poder aparentemente tanto económico y político para poder dañar y para poder hacer desistir la obra que Dios había puesto a Nehemías. Pero yo soy un convencido que cuando Dios te da un llamado, cuando Dios te da una palabra, no hay poder político, no hay poder económico que pueda destruir, dañar o hacer desistir lo que Dios ha dicho para tu vida. Alguien levante sus manos, porque voy a profetizar esta palabra. No hay nada que se pueda levantar, no hay nada que pueda el enemigo levantar en contra de tu casa o de tu familia que te pueda dañar. Mientras que Dios haya dicho, que lo vas a hacer, el Señor lo va a lograr. Lo voy a volver a repetir porque creo que tuve una interferencia en la transmisión. Cuando el enemigo ha querido dañarte, cuando el enemigo ha querido destruirte, cuando el poder político o el poder económico ha querido golpear tu casa, el Señor te dice en esta mañana: mientras que mi palabra sea un referente, mientras que mi palabra sea un estandarte en medio de tu casa y de tu familia, yo haré que se cumpla todo lo que yo he dicho para ti y para tu casa. Alguien levante sus manos, por favor, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que así como Nehemías se levantó en los tiempos de crisis, así también usted y yo nos vamos a levantar en el nombre de Jesús. Hubo alguien que me preguntó y me dijo: pastor, pero es que usted es sencillo, usted no le ha tocado cerrar la iglesia. Claro que no me ha tocado cerrar la iglesia, porque la iglesia nunca se cerró. La iglesia siempre ha estado abierta, ahora más fuerte que nunca desde casa, porque ahora más que nunca estamos predicando la palabra. La iglesia nunca se cerró, la iglesia nunca se detuvo. Ahora con más fuerza la iglesia está avanzando, ahora con más fuerza la iglesia está predicando la palabra. Lo que sí cerraron fueron los templos, y en eso entro yo. También me tocó cerrar los templos, también me tocó cerrar y entregar los templos que teníamos habilitados. Pero ¿sabes qué? Una persona me dijo: pastor, pero es que usted es sencillo, porque usted el templo lo cerró y listo. No, pero es que hay gente que desconoce la verdad. Hay gente que cree que todos los que tienen iglesia tienen iglesias propias. No, hay pastores que tenemos iglesias arrendadas, hay algunos que tenemos iglesias en arriendo, que la estamos manteniendo. Hay algunos que nos ha tocado mantener, pagar arriendo y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunos de nosotros que nos ha tocado entregar. Hay pastores amigos que me han llamado y me han dicho: pastor, me toca entregar el local, me ha tocado entregar
entregar el local de la iglesia. Y yo le he dicho, no te preocupes, que tú entregas el local, pero no entregas la visión. Porque mientras que tengas la visión en tu corazón, wow, el Señor está revelando a mi espíritu en este momento. Cuando Dios entrega la visión a tu vida, a tu corazón, puedes cerrar templo, puedes cerrar el restaurante, podrás cerrar el negocio, pero mientras que tengas la visión y la promesa dentro de tu corazón, nadie podrá dañarte lo que el Señor se está derramando sobre tu vida. Alguien levante sus manos en casa, porque el Señor te dice en esta mañana: yo voy a hacer que florezca como la vara de Aarón. Yo voy a hacer que florezcas en medio de la crisis. Oh, gracias Espíritu Santo. En el versículo 4 dice Nehemías, cuando ora al Señor, le dice: Señor, oye, que somos objeto de menosprecio para ellos. Nehemías se empieza a quejar, y me causa curiosidad, porque Nehemías se está quejando, pero no delante del hombre, se está quejando delante de su padre, y le está diciendo: papá, mira que mis enemigos me están buscando para matarme. Mira la oración de Nehemías: papá, mira que mis enemigos quieren verme acabado, destruido, y no quiere que la muralla, el muro, no se vuelva a reconstruir. Y es aquí donde viene algo interesante, porque quien había dado la orden de reconstruir la muralla había sido Dios, y quien dio la provisión para reconstruir la muralla fue Dios. El que le dio la visión a Nehemías y a Esdras para reconstruir la muralla fue Dios. Por eso cuando yo leo esto, inmediatamente me lleno de fuerza, me lleno de fe, porque hay gente que Dios le ha dado una visión clara. Dios te ha dado una visión de familia, Dios te ha dado una visión emprendedora, Dios te ha dado una visión para en medio de la crisis pueda florecer. Y el Señor te dice hoy: mientras que yo haya sido el que te haya entregado la visión, nada ni nadie podrá destruir ese propósito, porque tendrás enemigos, obviamente. Tendrás gente que no gusta de tus proyectos, obviamente. Mira que Dios le dio la visión a Nehemías, pero aún Dios dándole la visión a Nehemías, hubo enemigos que se levantaron en contra de lo que Dios le había entregado a Nehemías. O sea que no estamos exentos, no estamos exonerados de que el enemigo se levante en nuestra contra. O sea que es normal que en medio de la crisis el enemigo también se levante. Mira que Nehemías, cualquiera diría: pero si Dios dio la orden, ¿por qué se levantaron enemigos en contra del propósito de Dios? Si te das cuenta de lo que hoy te estoy diciendo, te das cuenta de la manera como el Espíritu Santo te está hablando. El Señor te está diciendo a través de la palabra de Nehemías 4. Dios le da la palabra a Nehemías y le dice: vaya y construya la muralla. Pero también cuando Dios da una palabra, el enemigo también se opone para lo que Dios te mandó a hacer. ¿No te ha pasado que cuando Dios te ha dicho: yo quiero que ahora te metas a orar más, es cuando más te van a visitar? Precisamente cuando Dios te dice: yo quiero que te congregues, quiero que recibas la palabra, precisamente cuando vas a ir para la iglesia, llegó la visita, te llamaron, tuviste un percance en el camino, y siempre se interponen las cosas para que no recibas la palabra. Pero eso es normal que se levante, es normal que se levanten las olas, es normal que se levante la crisis, pero lo que no es normal es que usted y yo desistamos. Lo que no es normal es que usted y yo desistamos de lo que Dios nos ha dado. Yo quiero que no te desconectes. Si hay alguna interferencia que se está presentando, quiero que por favor no te desconectes. No te desconectes, porque inmediatamente se está nuevamente volviendo la señal. Y aunque el enemigo quiera a través de la red no hacer de que no recibas la palabra, en el nombre de Jesús está vencido el enemigo, porque hoy vas a recibir la palabra, y aún por encima de cualquier circunstancia el Señor te va a permitir de que recibas lo que el Señor hoy quiere llevar a tu corazón. Por eso quiero volverte a retomar la idea que te estaba dando. El Señor le dice a Nehemías: yo te he dado la orden que vayas a reconstruir la muralla. Le dice: yo te he dicho que vayas y conquistes, que vayas y pelees. Pero se levantaron los enemigos. O sea que no estamos exentos
de que se levante la crisis, que se levanten los problemas, que se levanten las circunstancias, cuando Dios te ha dado una palabra. Por eso hay gente que dice: ¿por qué será que cuando más busco de Dios es cuando más se me aprietan las cosas? Obviamente, porque el enemigo, así como vas a buscar de Dios, así como vas a empezar a levantar vallado, así también el enemigo te va a querer presionar. ¿Te has dado cuenta? Es más, hay gente que me ha llamado muchas veces y me ha dicho: pastor, ¿por qué será que cuando empiezo a diezmar, cuando empiezo a ofrendar, por qué será que cuando yo empiezo a bendecir la casa del Señor, hay veces que se me aprietan la economía, hay veces que o tengo para esto o tengo para aquello? Y es ahí donde el enemigo te quiere llevar para que te confundas, para que creas que dándole a Dios o honrando a Dios no está bien. El enemigo sabe que si honras a Dios, que si bendices al Señor, el enemigo sabe que Dios te va a abrir puertas, te va a bendecir, te va a fortalecer, pero el camino no va a ser fácil. Escúchame, el camino para llegar a la tierra prometida no será fácil. Recuerda de que antes de llegar a la tierra prometida tienes que pasar por un desierto. Lo vuelvo a repetir. Antes de llegar a la tierra prometida tienes que pasar por el desierto. Antes de ser rey tendrás que ser pastor de ovejas y enfrentarte a Goliat. Antes de ser el gobernador, como lo fue José, tuviste que pasar por el desprecio de tus hermanos, caer en la cisterna, entrar en el desprecio de la familia, caer en la cárcel, para luego poder llegar a ser el gobernador de Egipto, como lo fue José. Esto te muestra algo, que los procesos en Dios nunca jamás serán fáciles, pero serán recompensados, porque Él está en el asunto. Cuando te das cuenta que los procesos en Dios, cuando Dios te da una palabra, el camino no será fácil, porque el enemigo está como león rugiente buscando a ver la manera como hacerte caer. Por eso los que hemos escuchado la parábola del sembrador, dice la parábola que el sembrador salió a sembrar y cayó semilla en buena tierra, junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó junto al camino y otra cayó en buena tierra. Ahora bien, si te das cuenta, todas, bueno, la única que no dio fruto fue la que cayó en el camino, que se la comieron las aves de los cielos. Pero la que cayó en pedregales se ahogó, la que cayó entre espinos se marchita, la que cae en buena tierra es la única que da fruto. Pero tuvo que pasar un proceso, tuvo que pasar el proceso donde tuvo que vivir la persecución también, de que las aves no se la comieran, de que las piedras no la ahogaran, de que los espinos no la quemaran. Esto el Señor te dice hoy. Cuando has recibido una palabra de parte del Señor, el enemigo se va a oponer. Hay gente que piensa: ay, estoy en Dios, todo me saldrá súper bien. No, no todo te saldrá súper bien, porque recuerda que tienes a un enemigo llamado Satanás que quiere verte destruido, que quiere verte acabado. Por eso cuando Nehemías recibe la orden, Nehemías comenzó con ánimo, comenzó con fe, comenzó confiado. Pero el enemigo se levantó a través de Sanbalat y Tobías para hacerlo desistir, para hacerle derrumbar su fe. Y luego voy a pasar en el versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Cuando ellos conspiran, es que literalmente los iban a atacar para matarlos, para destruir el muro. Pero también cuando el enemigo se levanta para querer derribarte, el Señor confunde los pensamientos de Satanás. Por eso usted tiene que estar aferrado a la palabra, usted tiene que estar aferrado al Espíritu Santo, para que siempre puedas ver que el Señor va a confundir los planes de los que te quieren hacer daño. Levante sus manos, porque voy a profetizar esta palabra. Aquellos que te quieren hacer daño a ti y a mí, el Señor va a confundir los planes, el Señor va
confundir los pensamientos de aquellos que te han querido hacer mal, de aquellos que te han querido hacer el daño, aquellos que han querido dañar tu familia, tu economía, tu negocio, tu empresa. El Señor va a confundir sus pensamientos y te va a hacer caminar en victoria a ti y a mí, porque hemos buscado la presencia del Espíritu Santo, porque hemos buscado la intimidad con Dios, porque hemos buscado el mejor refugio, y se llama la presencia del Señor. Y luego, cuando dicen que lo van a destruir y los van a acabar, dicen: si sube una zorra, se va a caer, eso va a derrumbarlo. Si sube una persona cualquiera, el que suba va a derribar esa muralla. La gente cree que podrá derribar los proyectos que Dios nos ha dado. La gente cree que cualquier cosa podrá derribar la fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Es más, y dice: si una zorra sube, derribará la muralla. Yo lo decía al principio. Pensaban que los que estaban edificando esta muralla eran los reyes. Pero no eran los reyes, era el pueblo de Dios. Los que estaban edificando esta muralla no eran cualquier personas. Eran personas llenas del Espíritu Santo, que estaban siendo usadas para poder empezar a fortalecer la promesa de Dios. Y voy a ir cerrando, porque esto se va a poner mejor. Quiero soltar el rema en el versículo 21. Y quiero que vayas conmigo al verso 21 de Nehemías. Dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Verso 22. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, y ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Con una mano trabajaban, y con la otra mano tenían la espada para pelear, por si los enemigos se levantaban. Yo hoy quiero soltar esta palabra sobre tu casa y sobre tu familia. Con una mano vas a trabajar en la visión que Dios ha dado, pero con la otra mano vas a orar, vas a interceder. Alguien que crea esta palabra y se levante en fe y diga: con una mano me levanto a ser diligente, pero con la otra mano me levanto a orar todos los días, a clamar, a meterme en ayuno, a meterme en vigilia, a meterme en clamor con el Señor, a meterme en intimidad con el Padre. El Señor te dice en esta hora: prepárate, porque con una mano vas a construir tus proyectos. Con una mano vas a construir lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Con una mano el Señor te va a empezar a hacer levantar tu empresa, tu negocio. Con una mano vas a trabajar en la empresa donde Dios te ha colocado, pero con otra mano también vas a orar. Con la otra mano vas a estar en la presencia de Jehová. Alguien que levante y proclame esta palabra en el nombre de Jesús y pueda decir ahí en su casa: me levanto, pero con una mano trabajo y con la otra mano voy a orar. Alguien que se levante y pueda decir: me voy a meter en la intimidad con Dios, me voy a meter en la presencia del Espíritu Santo, me voy a meter en la intimidad con Dios, me voy a meter constantemente a orar, a clamar por mis proyectos, a clamar por mis planes. Hay alguien que está recibiendo esta palabra, hay alguien que está siendo quebrantada en esta hora. El Señor te dice: no te angusties, porque yo he venido a darte palabra, he venido a darte ánimo de que nadie podrá derribar la promesa, el proyecto que yo te he entregado. Por favor, hay gente que está recibiendo esta palabra. Siento a Dios hablando fuertemente al corazón de muchos en esta hora. Hay gente llorando, hay gente que estaba queriendo desistir de los proyectos, hay gente que estaba queriendo desistir de los planes, hay gente que estaba queriendo desistir del sueño que tenías en tu corazón que Dios te había dado. Pero el Señor te dice: no te angusties, no te amedrantes, no te atemorices, porque el Dios del cielo te da esta palabra en esta hora. Yo voy a hacer que te levantes, que fructifiques, yo voy a hacer que tengas paz en medio del desierto, pero con una mano vas a trabajar y con la otra mano vas a
a orar. Te vas a levantar a las 4, 5, yo no sé a qué hora te vas a levantar a orar o a clamar, pero te vas a levantar todos los días de Dios a interceder, a clamar, a orar. Te vas a levantar a hacer ayuno, te vas a levantar a hacer vigilia, te vas a levantar a tener intimidad con Dios, y con una mano estarás trabajando, pero con la otra estarás también orando delante del Señor. Alguien que diga amén a esa palabra. Alguien que diga yo creo a lo que se está soltando. Por eso dice Nehemías, por eso dice la palabra que Nehemías, cuando recibe la instrucción de Dios, no se acobarda. Cuando Nehemías recibe la instrucción de Dios, no se amedranta ni se llena de miedo. Y eso es lo que el enemigo ha querido, hacerte llenar de miedo. Por eso el tema de hoy lo titulé, que las circunstancias no te atemoricen, que las circunstancias no te amedranten, que las circunstancias que estás viviendo no te llenen de miedo y de temor. Levántese en esta mañana. Hay gente que tiene que levantarse, porque vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor te dice prontamente te voy a hacer florecer, prontamente te voy a hacer levantar. Así como el Señor me dio esta palabra, yo le dije al Señor: Padre, y ahora que los templos están cerrados, vamos a entregar los templos, las edificaciones, para poder administrativamente poder tener la sobriedad y la mesura de poder tomar decisiones correctas. Mira lo que el Señor habló a mi corazón. Nosotros estábamos pagando arriendos en los predios que teníamos alquilados, estábamos pagando arriendo, pero el Señor me dio una palabra, y el Señor me dice: no te preocupes, porque yo estaba atemorizado. Yo le decía: Señor, pero si entregamos el templo, al momento de entregarlo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer para luego que se reabra, volver nuevamente a buscar un lugar, a buscar el lugar que teníamos? El Señor me dio una palabra, y mira la palabra que Dios me da: no te amedrantes, no te atemorices, ni te llenes de miedo, porque el Señor te dice, y esto es lo que el Señor me da, y me dijo: aunque te pongas a predicar, donde te pares a predicar, sea en el lugar donde yo te lleve, la gente te seguirá, la gente va a querer escuchar la palabra que pongo en tu boca, porque el Señor tu Dios es tu poderoso gigante, el que te ayuda, el que te sustenta. A donde te muevas, yo estaré contigo. Y el Señor me dijo: la visión no es un lugar, la visión es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso, si hay algún pastor o líder de alguna iglesia que me está escuchando, no tengas miedo de que si en algún momento tu iglesia, el templo de la iglesia donde te congregaba, lo entregaron o tuvieron que entregarlo a la inmobiliaria donde estaba, el Señor te dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque el que da gracia, el que da favor, el que te llena del Espíritu Santo, no es el templo, es el Espíritu Santo que está en medio de vosotros como poderoso gigante. Por eso el Señor le dijo a Moisés: a donde tú vayas, yo estaré contigo. Y luego le dice a Josué: a donde tú te muevas, mi gloria estará contigo. Y esta palabra es para alguien: a donde tú te muevas, no tengas temor. Si tuviste que entregar el predio del restaurante, si tuviste que entregar el local de la panadería, si tuviste que entregar el local del almacén, no tengas temor, no tengas miedo, porque el Señor te dice: yo te voy a llenar de gracia, te voy a llenar de favor, te voy a llenar de una presencia, que a donde tú te muevas y vayas, yo estaré contigo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Porque hoy el Señor está hablando a gente que necesita levantarse en medio de la situación que estás viviendo. Que no te confunda la situación que vive, que no te confunda el enemigo con lo que estás atravesando y con lo que estás viviendo, porque el Señor te va a hacer florecer. El Señor te va a hacer florecer. No tengas miedo, no tengas temor, porque el Señor te va a hacer florecer. Y voy a cerrar. Tengo muchas ganas de orar. Voy a cerrar en el versículo. Quiero que vayas conmigo, por favor. Capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, verso 17. Mira lo que dice la palabra.
los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían la espada, puesta ya la espada en la mano para defender la muralla que Dios estaba permitiendo levantar. Ahora, te voy a decir algo clave y vital. Si me seguiste la predicación hasta este punto, por favor, no te desconectes de lo que te voy a decir. Porque cuando Dios te ha dado una visión, cuando Dios te ha dado algo que tienes que defender, la única manera de poder traer protección sobre lo que el Señor te ha entregado es cuando entiendes que la protección que Dios brinda a todo lo que en tus manos está, es cuando llegas a la presencia del Espíritu Santo. Y es cuando vas a la oración, es cuando vas a la intimidad con el Padre y Él te empieza a ayudar. Él te empieza a alentar. Él te empieza a fortalecer. Él te empieza a guiar para que nada, absolutamente nada de lo que está aconteciendo te pueda hacer daño. Y entiendo de que hay personas que en este preciso instante que me están escuchando han tenido que desistir a muchas cosas. Has tenido que desistir de un trabajo. Has tenido que perder el puesto de trabajo que tenías. De pronto otros no han podido reabrir sus empresas, sus negocios. Otros no han podido hacer reapertura de lo que el Señor te ha dado para tu familia sustentarte. Pero el Señor te dice hoy a través de este servidor: tienes que levantarte en oración, levantarte en intimidad con el Padre y empezar a clamar día y noche por lo que el Señor va a hablar en medio de tu vida. Vas a empezar a clamar, vas a empezar a orar y el Señor te va a empezar a favorecer y te va a empezar a sustentar con la diestra de su justicia. Hoy tienes que entender y recibir esta palabra. Hay personas que ahora mismo están siendo quebrantadas y que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Hay personas que ahora mismo el Espíritu Santo les está trayendo una revelación y te está trayendo una fuerza tremenda, en la cual el Señor te está diciendo: anhelo de que busques mi presencia, que busques mi casa. Oh, siento a Dios hablando al corazón de todos los que estamos aquí. Siento al Espíritu Santo hablando. No pongas de excusa tu salud. No pongas de excusa la situación en la que estás pasando. Es tiempo, escúchame bien, es tiempo de que pongas por delante es la confianza que tienes en el Señor, y Él hará que todas las cosas puedan volver a florecer en el nombre de Jesús. Yo quiero que ahora mismo, por favor, compartas esta palabra, compartas este en vivo, porque voy a orar y se va a soltar un espíritu tremendo. El Espíritu Santo va a empezar a ministrar a cada hogar donde ahora mismo esta palabra va a llegar. Quiero que empieces a compartirla. Compártela, porque voy a orar. Tengo la necesidad de orar. Levantar oración en esta mañana, porque hay gente que ahora mismo se va a empezar a llenar de una confianza, de una fe y de una presencia en la cual el Señor te va a empezar a fortalecer de una manera portentosa. Te doy 20 segundos, por favor. Doy 20 segundos para que empieces a compartir esta palabra. Y mientras la compartes, yo quiero que te pongas de pie ahí en casa. Quiero que te pongas de pie con tu familia. Si estás con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con lo que te encuentres ahí, quiero que por favor te pongas de pie y se tomen de las manos. Oh Dios, gracias, gracias, gracias. Siento a Dios en este momento, en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros.
Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, por el favor y la bendición que estás derramando sobre nuestras vidas. Quiero que levantes tus manos, por favor. Levanta tus manos. Hay una presencia del Espíritu Santo que está cayendo sobre las familias en este preciso momento. Hay personas que las circunstancias te quisieron desestabilizar. Hay personas las cuales me están escuchando. Las circunstancias que estabas viviendo te estaban queriendo hacer llenarte de temor, hacerte retroceder. Pero el Señor te dice: mi presencia está contigo. Te doy la confianza y te doy el valor como se lo di a Nehemías. Un valor en el cual no hubo un espíritu apocado. No hubo un espíritu quebrantado. No hubo un espíritu lleno de miedo, sino que hubo un espíritu lleno de valentía. Se levanta gente con valentía en esta mañana. El Señor empieza a fortalecer tu espíritu. El Señor empieza a fortalecer tu casa. El Señor empieza a fortalecer tu familia. El Señor empieza a fortalecer todo lo que tienes. El Señor empieza en esta hora a levantarte, a ayudarte, a fortalecer tus brazos, a fortalecer tu vida, a llenarte de valor, a llenarte de fuerzas. Oh Espíritu Santo, ahora mismo trae confianza, trae confianza, trae confianza, trae sanidad a aquel que estaba enfermo, a aquel que se sentía sin fuerza. Hay personas que se sentían como sin fuerzas, como si estuviesen desanimados. Hay personas que se sienten como si estuviesen como falta de energía. El Señor te dice: yo te aliento, mi espíritu te alienta, te doy fuerzas como las del búfalo. El Espíritu Santo te dice: te vuelvo a levantar con confianza, te levanto con la fuerza de mi espíritu. Alguien levante sus manos, porque se levanta un tiempo donde el Señor te llena de una valentía, de una fuerza impresionante para hacer cosas poderosas en la presencia del Señor. Nadie podrá hacer desviar el propósito que Dios te ha dado. Levanta tus manos, porque vive Jehová, en cuya presencia estoy, que nadie podrá hacer desviar el propósito que Dios te ha entregado. Nadie podrá cancelar la palabra y la promesa que Dios ha entregado. Por eso hoy tienen que levantarse, familia, con la plena convicción que la pandemia no te va a derrotar, que la crisis no va a matar a tu familia, que la desesperación no va a agobiar tu casa. Preto coma y so, Espíritu Santo de Dios, suelta ahora mismo tu gloria, suelta ahora mismo tu presencia. Gente que pensaba que la enfermedad te iba a destruir. Hay gente que pensaba que la enfermedad iba a hacer que tu casa se desestabilizara, pero vive Jehová, en cuya presencia estoy, que el Señor te dice: no te hice caminar por el desierto para que te llenaras de miedo. El Señor te dice: no te hice caminar por el desierto para destruirte y para matarte. Te hice caminar por el desierto, pero para que entraras a la tierra prometida. El Señor te hizo caminar por el desierto. Oh Espíritu Santo, hay gente ahora mismo recibiendo palabra. Hay gente ahora mismo recibiendo la confirmación del Espíritu Santo. El Señor te dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo voy en medio de ti como poderoso gigante. Yo voy delante de ti. Yo voy peleando la batalla por tu casa, por tu familia. Alguien necesita recibir esta palabra. Alguien necesita recibir esta palabra que el Espíritu Santo está soltando sobre tu casa y sobre tu familia. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas temor, dice el Señor, porque yo te fortalezco, porque yo te ayudo, porque yo te sustento cada día, porque yo te levanto, porque yo voy en medio de ti como poderoso gigante, y te estoy dando fuerza, y te estoy dando valor, y te estoy llenando de presencia. Oh Espíritu Santo de Dios, más, ahora mismo gente recibiendo sanidad,
gente recibiendo fuerzas. Oh Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder y tu gloria sobre nosotros. Hay personas que se sentían atemorizadas por la circunstancia que estaba pasando. Personas que se sentían con miedo. Personas que se sentían atemorizadas. Pero hoy el Señor te dice: no más. Se va todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor. Y el Señor te llena de espíritu de confianza, de un espíritu de fe, un espíritu de fuerza, un espíritu donde la gloria de Dios empieza a manifestar sobre todo lo que tienes. Sobre todo lo que tienes, el Señor empieza a manifestarse, a manifestarse, a manifestarse. Oh Dios, gracias te doy. Hay una persona que me está escuchando y está con sus manos tomadas en familia. Estás tomado de las manos con tus familiares y has estado pidiendo al Señor que no te dejes solo, no los dejes solo en estos tiempos. Hay familias que me están escuchando, que están tomadas de las manos y que le han dicho al Señor en oración. Esta ha sido la oración que han levantado: Señor, no nos dejes solo en medio de esta pandemia. Señor, no nos desampares en medio de esta crisis. Pero el Señor te dice en esta hora de la siguiente manera: he escuchado tu oración, he escuchado tu ruego, he escuchado la oración que has levantado delante de mí. Y yo ahora empiezo a traer la confirmación de lo que has pedido. Yo empiezo a traer confirmación de lo que has clamado. Espíritu Santo de Dios, el Señor está trayendo ahora mismo una cobertura sobre nuestros hijos, sobre los niños que tienes en casa. El Señor está trayendo cuidado ahora mismo sobre los niños. Padre, guarda a mis hijos, guarda mi casa, cúbrenos en el hueco de tu mano, protégenos, Señor, en el hueco de tu mano, cúbrenos con tu presencia. El Señor está trayendo una protección sobre nuestros hijos. El Señor está trayendo una protección porque hay gente que tenía miedo, temor, porque si perecías o si no estás al lado de tus hijos, tienes miedo de quién va a cuidar de tus hijos. Y el Señor te dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque yo soy el que cuido de ustedes. Yo soy quien cuido de tu casa, yo soy quien cuido de tu familia, dice el Señor. No tengas temor, no tengas miedo, no te amedrantes, porque yo voy en medio de ti como poderoso gigante. Señor, yo te doy gracias y te bendigo en esta hora, porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendigo a todos los que han estado conectados. Wow, impresionante todo lo que el Señor está haciendo, la manera como el Señor está ministrando nuestros corazones, nuestra vida con la palabra del Señor. Te felicito por conectarte todos los días, por compartir la palabra. Felicito a todos aquellos que han estado predicando juntamente conmigo, compartiendo la predicación todos los días en su Facebook, en sus redes sociales, para bendecir a más familias. Gracias por estar muy prestos para estar recibiendo la palabra. Otra cosita, quiero decir algo para aquellas personas que han dicho: pastor, ya va a haber una reapertura en la ciudad, aquí en Córdoba, en Montería, en la ciudad de Montería. Vamos a reabrir y a congregarnos nuevamente. Yo quiero decirle a nuestra iglesia, a usted que nos está escuchando, al equipo que ya hemos hablado: no vamos a tener afán, no vamos a correr afanados a reabrir los templos, sino que vamos a ser prudentes. Nosotros hemos creído en el poder de Dios, hemos creído en la protección de Dios, pero también hemos creído en la prudencia, en la mesura que hay que tener ante esta pandemia que estamos viviendo. No vamos a salir corriendo afanados a reunir gentes en los templos, a acumular y a reunir muchas personas sabiendo todo esto que está pasando, sino
que vamos a tener mucha prudencia. Vamos a esperar que se haga el plan piloto, vamos a esperar a ver cómo funciona el plan piloto que van a hacer, y luego hemos tomado decisiones con el equipo de liderazgo, que aquí está mi hermana, mi esposa Giselle, que me está escuchando. Ella está en el equipo. Está mi hermano Jairo, mi hermano Jeremías, mi hermana Katia, mi hermana Leda, mi hermana Vanessa, mi hermana Farina, mi hermana Gina, que hemos estado en el equipo y hemos estado tomando la decisión de tomar mucha prudencia todavía en la reapertura. No vamos a correr a reabrir los templos, sino que vamos a esperar las pruebas piloto, vamos a mirar a ver cómo andan las cosas, y vamos luego a tomar la decisión de hacer reapertura, pero con mucha prudencia y con mucho orden, que es lo que hemos pedido para estos tiempos. Te bendigo y gracias por escuchar la palabra y por compartirla. Y ahora te dejo con los anuncios, que sé que van a ser de mucha edificación y de bendición para tu vida. Un abrazo y bendiciones.